gracias por estar esta tarde aquí en el MACA, en una actividad organizada por el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert en nuestro querido MACA. Con esta actividad, que la verdad es que para mí es un sueño, en la que contamos con dos de nuestros artistas más internacionales, queremos también conmemorar el año Sempere y el año Sorolla. Es un momento, creo que es un broche perfecto para empezar las actividades. Les voy a pasar la palabra con Miquel González, que es el director del Departamento de Arte, que les va a explicar este ciclo, el Mestizaches, en qué consiste. Pero de verdad, muchísimas gracias, Niño de Elche, muchísimas gracias, Daniela García Andújar, muchas gracias, Antonio Zardoya, por estar aquí esta tarde y nada, les dejo con Miquel. Gracias. Gracias, Pilar. Bueno, gracias al MACA por acogernos siempre. Hemos hecho más de una actividad aquí y la verdad que estamos muy a gustos y creo que también es una oportunidad para que la gente que no conozca este museo, este gran museo, pues que lo visite. Bueno, Mestizaches es un ciclo que pusimos en marcha hace 2 años. El objetivo es reunir a creadores de la provincia de Alicante, sentarlos en una mesa, a ser posible de disciplinas diferentes y que conversen y que saquen lo mejor de cada uno y que expongan y se exhiban más allá de sus obras, ¿no? Esa es la idea y con eso pues juntamos la primera vez a Arcano y a Paulo Oladell, a El Diluvi y a Sol Picó, a Sandra Montfort e Inma Femenía y bueno, muchos más que hemos pensado, hemos intentado, a veces cuadrar las agendas no es fácil. Por ejemplo, lo tenemos hoy aquí. Este encuentro se tenía que haber hecho en noviembre de 2021 y afortunadamente lo hemos podido recuperar. Y esa es la idea. Esperemos que el ciclo siga y la mejor manera de saber lo que hace el Instituto y lo que pueda deparar este ciclo en el futuro es visitar la página web y las redes sociales del Instituto para estar al día de sus actividades. Muchas gracias, le cedo ya la palabra al maestro de ceremonias, Antonio, amigo Antonio. Gracias, Miquel. El evento queda en tus manos y muchas gracias a Dani y a Paco por acompañarnos. Gracias. Hola, ¿se oye? Vale, presento en primer lugar a Daniel García Andújar, que es de Almoradí, nació en 1966 y tiene un currículum, me ha dicho Miquel que lo resuma en 2 minutos y me he traído aquí media tesis doctoral. Él se define a sí mismo como creador digital y explorador de las relaciones entre el arte y la tecnología. Agitador cultural, lo mismo que Francisco, escéptico y muy crítico con las élites políticas y con las élites que gestionan los circuitos y la exhibición cultural. Empezó en el 96, empezó antes, creando la corporación Technology to the People para crear formatos alternativos a las redes. He estado leyendo sus textos sobre Facebook y se me han puesto los pelos de punta de cómo Facebook es un gran manipulador, que estoy hasta el punto de quitarme de Facebook. Leo unas textuales suyas que son claves y de que no sé dónde las he leído, pero son suyas. El arte crea espacios de resistencia en este mundo cada vez más estandarizado y segmentado, que a mí me recuerda mucho a las reflexiones críticas sobre el mercado, nada más ni nada menos que los teóricos de la Escuela de Frankfurt, o concretamente de Hubert Marcuse, que dice: el mercado, el capitalismo, para cada uno tiene diseñado un producto para que consuma ocio, consuma cultura de masas, etc. Su idea como artista y agitador es promover una ciudadanía activa. Le preocupan mucho los temas políticos, sociales, los fenómenos de la inmigración. Martínez Meseguer lo asocia él con gente como Bansky, Joan Foncuberta, podría ser, Warhol. Ha tenido presiones políticas, tuvo un pollo en el Iván, pero hace ya 1000 años. He tenido más de
también más recientes, por donde va siembra la política. Le gusta el mestizaje de los lenguajes. Él en 2011 saltó a la fama artística, entre comillas, a la fama del sumatorio de minorías que consumen o observan manifestaciones contemporáneas con una avioneta en Barcelona. Había un clima político muy convulso que desembocó luego en el 15M, que era, y todos lo conocéis, democraticemos la democracia. Bien, ha hecho 1000 cosas, ha estado vinculado a plataformas norteamericanas en contra de Trump, en contra del trato de la inmigración en el gran muro que se está construyendo en Estados Unidos, stop a la criminalización de la inmigración. Por lo demás, decir que has puesto, igual que Francisco, en los sitios cumbres, son dos rara avis de creadores agitadores que han pisado el cielo. En la Reina Sofía, en la documenta de Kassel, él está ahora en una colectiva en Belgrado muy interesante, el Centro del Carmen, está muy vinculado al Centro de la Reina de Barcelona. No sé si eres residente o no, simplemente que te apoyan de vez en cuando. Y actualmente está exponiendo en el Museo Nacional de Antropología, comisariado por Inma Prieto, Patente de Corso. Yo estuve estos días viéndola y me parece interesantísimo, porque es una reflexión del mar Mediterráneo, mare nostrum, mar abierto, mar aprisionador contra los inmigrantes, mar de muerte también. Y hay una imagen icónica que ya la utilizaba en otras exposiciones, que es Ulises enjaulado en una barca, que es absolutamente, para mí, muy conmocionante. Y nada más, hasta en muchos más museos. También en Baleares tiene mucha vinculación y es, en estos momentos, no quiero hiperbolizar, es maestro de grandes pintores, por su mirada peculiar en torno a los lenguajes mezclados, las imágenes, las fotografías, los objetos. El currículum del niño de Elche de Francisco Contreras, paisano, es también media tesis doctoral, porque solo tiene 37 años, 38. Nació en Elche en 1985, de la Vía para arriba, como él mismo ha escrito, que es el barrio de Carrús. Artista multidisciplinar, agitador y transgresor. Él se dice ex-flamenco, y luego se dice flamenco, pero se dice ex-flamenco, con lo cual yo respeto sus propias dialécticas, ¿no? Lo más importante es que es un gran fusionador de códigos estéticos, muy poliédrico. Puede hacer performance, puede hacer discos, puede hacer una joint venture que lleva años ya con Israel Galván, que es el monstruo de los más monstruos en la danza contemporánea española, o uno de los, en el top 5 de los monstruos. Ha hecho 13 discos, el 13 está a punto de editarlo. Yo lo he visto en conciertos, sobre todo cuando hizo Voces de Extramuro, estuvo aquí en la Sala Arniches, también lo he visto en Elche, lo habréis visto bastantes, ¿no? Pero hay un hito en su carrera musical, artística y de agitación cultural, que es Antología del Cante Flamenco Heterodoso, con referencias a Mairena, a Lorca, a Sostakovich, a Falla, impresionante. Funda con Los Planetas Fuerza Nueva, que es un disco muy interesante, y oírle a él cómo se acopla al cabo del rato cantando el himno de los legionarios, ¿no? Fuerza Nueva con N minúscula, hay que aclarar. N minúscula, que es diferente a N mayúscula. Colabora con muchas personas importantes en el mundo de la creación. Z Tangana es el más conocido, pero tiene muchas más colaboraciones.
En 2020, hace nada, expuso en Reina Sofía el auto sacramental Invisible, una representación sonora a partir de Valdemar. Valdemar es una rara avis dentro de la vanguardia española que sobrevivió como pudo durante la dictadura, era fotógrafo, hizo varias películas muy visuales, muy experimentales, y él lo ha rescatado de nuestra reciente memoria histórica. Su padre quería que cantara a la manera de Miguel Poveda, pero él ya se rebeló enseguida porque él lo que pretendía era otra cosa. Dijo, supongo que pensaste, lo mío no es Miguel Poveda. Ojo, con todos los respetos para Miguel Poveda. Ahora sería lo mío no es el Botox. No, algo así sería lo de Miguel Poveda. Ha estado en la Bienal de Sevilla, ha estado en el Sonar, en la Bienal de Kassel, Atenas, lo mismo que Kassel, lo mismo que Daniel, y ha hecho dos películas, ha protagonizado y coprotagonizado dos películas. Niños somos todos, fue una incursión antropológica, artística y de autoobservación en un viaje a Bolivia, preparado por Sergi Cameron. Y en 2021, Canto Cósmico, de Marc Sempere y Leire Apellaniz. Yo la revisité hace unos días, están las dos en Filmin, y yo creo que es un striptease sentimental y estético de sí mismo. Es brutal la película, con un final tierno y al final también una performance potentísima. No quiero hacer un spoiler. Yo creo que hay una constante, cuando uno lee sobre él, hay una constante que yo creo que ha influido mucho en Francisco, y es que la identidad es un proceso en construcción, no es una cosa que es muy posmoderno, pero él lo subraya, se reinventa cada 2 por 3, se reinventa identidades dentro de sus procesos creativos y vuelve a reinventárselas. Ha sido muy criticado al principio, cuando ya, sobre todo Voces del Extremo, ya espuntó ahí con toda su potencia. El flamenco ortodoxo lo recibió, bueno, de aquella manera. Yo recuerdo, corrígeme, Francisco, que ya antes de la pandemia, en la Bienal de Sevilla, porque vi vídeos y tal, ya tuvo una actuación memorable con Israel Galván. En Canto Cósmico, y aquí sí que los cito, salen Zetangana, Angélica Lidl, Pedro G. Romero, y un dueto precioso con Israel Galván en blanco, Israel al fondo, él más hacia cámara, que es precioso. También sale en la otra película, en la introducción. Bueno, tenemos dos rara avis. Ayer me llamaba África Prado, compañera de Cristina, gracias por venir, Cristina, y le dije de Recorom, es un placer presentar a dos raras avis, en el buen sentido de la palabra, heterodoxos, contestatarios, agitadores, inconformistas, para que dialoguen entre sí. Sin más, yo paso a introducir una serie de temas, podéis plantearlos vosotros también, Daniel, Francisco. A raíz de la reflexión de Marcuse, el hombre unidimensional, se me ocurre preguntaros que, bueno, todos queremos o no queremos, vivimos en un sistema de mercado capitalista. ¿Cómo sorteáis los inconvenientes o los no inconvenientes en vivir dentro del sistema desde la disidencia cultural, artística, creativa, etcétera? Por edad, me imagino. Tú eres más joven que yo de espíritu, Dani. Hoy lo van a comprobar. Pero vamos a comprobar. No, bueno, antes de nada agradecer la invitación, evidentemente. Yo creo que estamos muy contentos, tanto Paco como yo, de estar aquí juntos al fin y con todos vosotros, con algunos seguidores fieles también a este tipo de actos, que no quería llevarte a la contraria desde el principio, quería dejarlo un poco más adelante, pero
pero por hacer un par de puntualizaciones anteriores, que yo creo que es algo que nos une tanto a Paco como a mí. Hay un poco de acopio, ¿no? Y yo creo que tiene que ver precisamente con algo que es fundamental y que va a tener que ver con parte de lo que podamos hablar, porque yo creo que es algo que es absolutamente transversal y que tiene que ver con el tema de las etiquetas, que siempre que se está leyendo un currículum, yo estuve escapando toda la vida del tema de las etiquetas, ¿no? Porque cuando uno era joven empieza a pintar, entonces te ponen de pintar, luego me pusieron de artista de internet, luego de artista digital, luego de no sé cuánto, ahora de manipulador, de algoritmos, de lo que sea, cada vez el mercado todo, porque yo creo que tiene que ver con lo que hacemos, ¿no? Con el propio lenguaje, cómo construimos nuestro propio lenguaje y también cómo lo exponemos hacia el público, ¿no? Qué tipo de herramientas damos a través del lenguaje para que cada uno pueda construir precisamente o pueda de alguna forma interpretar su realidad, ¿no? con las herramientas con las que nosotros estamos trabajando. Y por eso cada vez que me hace gracia, ¿no? Que cuando estamos leyendo o cuando se lee el currículum, que es normal, ¿no? Porque los currículums al final normalmente también se institucionalizan y los hacen las instituciones porque de alguna forma tienen que reducir, o lo hacen los periodistas, aunque se hagan con muchísimo cariño, y entonces tienes que hacer un titular y tienes que definir, ¿no? Pero a partir de ahí yo creo que es cuando empiezan todos los jaleos. Y ahora nos vamos al mercado. Es que como se empieza con Marcus, es que es bastante complicado y yo creo que es... yo llegué muy tarde al mercado, y todo el mundo lo sabe, porque también mi camino fue como muy lento al principio. De hecho, yo no salgo de aquí hasta tener 30 y no sé cuántos años. Y yo siempre he dicho que esto es lo que me ha permitido, de alguna forma, construir un lenguaje que se aleja precisamente, o que intenta alejarse de todas estas etiquetas, y que de alguna forma, de forma absolutamente estructural, intenta ser ecléctico, intenta descolonizar absolutamente todo, incluso los estilos, que es lo que a mí siempre me ha apasionado también de Paco, ¿no? Enfrentarte a esto que si desde el punto de vista teórico siempre intentamos descolonizar, salirnos de estas etiquetas de forma teórica, yo creo que la forma más franca y más legal de hacerlo de alguna forma es precisamente empezar con uno mismo, a decir por qué te tienes que estar encasillando todo el tiempo, por qué tienes que estar ahí, ¿no? Y una de las cosas que el mercado hace, lo vemos en gente cuando empieza gente muy joven, yo creo que de todas formas el mercado del arte, el mercado el mercado en torno a la música seguramente tiene sus propias singularidades, y es extraordinariamente también en las relaciones con el público, con la propia producción artística y con la propia praxis artística. Hay un poco de diferencia, porque parte del arte se entiende muchas veces con dispositivos que realizamos y que entran en el mercado. Y ya por finalizar, para dejar un poco a Paco, el mercado del arte, todo el mundo sabe que está absolutamente descontrolado ahora mismo. O sea, cada día podéis ver artículos. Esta mañana estaba leyendo un artículo de madrugada donde en dos periódicos diferentes, uno de fuera de España y otro aquí, donde había un par de autores que estaban diciendo qué está pasando en el mercado del arte, que se están pagando burradas por dispositivos culturales, cuando el proceso cultural parece que no está encarrilado por el sentido en que creeríamos muchos. Francisco, yo me refería a todas, Daniel, al mercado en general, al del arte, por supuesto, que es un submercado del gran mercado en el que vivimos. Sí, sí, en el que no podemos escapar. Exactamente, somos parte de ello. Bueno, me uno lógicamente a los agradecimientos de Dani por montar estos eventos, son muy nutritivos, la verdad. Bueno, hay varias cosas en el sentido de las etiquetas. Claro, yo vengo del mundo del flamenco, ¿no? Eso hace que uno nazca en el mercado en el sitio más radical del término. El flamenco se entiende, no se puede entender de otra forma si no se entiende desde el mercado, desde la economía, desde lo económico, ¿no? Desde el arte como fundamento económico. A partir de ahí el flamenco intenta generar siempre acompañado esta idea de lo identitario, ¿no? Pero la identidad siempre al servicio de la economía. Yo siempre digo, un poco, desde una perspectiva un poco de mofa, si el flamenco tiene que ser andaluz,
será andaluz mientras consiga el dinero. Si tiene que ser marca España, somos marca España, que es lo que reivindican ahora, para conseguir las subvenciones del Estado español. Si tenemos que ser de los gitanos para hacer trabajos decoloniales, seremos, o marginales, seremos de los gitanos. Pero si tenemos que ser catalanes, como pasa en Cataluña con la Federación de Peña Flamenca, seremos muy catalanes. Y así puedo continuar haciendo, si somos anarquistas, seremos anarquistas. Y realmente el flamenco tiene elementos para que todos tengan razón. Podemos ser contemporáneos, pero podemos ser también un arte tradicionalista, podemos ser cualquier tipo de etiqueta que se precie a sacarle un partido económico. Entonces, claro, yo tengo esta, no sé si virtud o marca de procedencia, pero eso me ayuda a tener una relación con el mercado, o mejor dicho, más que con el mercado, con lo mercantil, algo más desvergonzada por un lado, algunos piensan que es más cínica por otro, pero bueno, yo creo que esta marca que me proviene del flamenco me ayuda a entender el mercado desde otras perspectivas, no tan ideológicas, y sí, digamos, pues más sociológicas, antropológicas, que tienen una relación pues mucho más paradójica y contradictoria, eso constantemente. Entonces, bueno, ahí es donde está tal vez mi labor. Mi labor no es tanto reconocer una forma artística que tenga que ver con la desidentificación. También me batallo mucho en la guerra en esta guerra de identificarte, ¿no? Definirse. Yo que he leído mucho a Gustavo Bueno, por ejemplo, el filósofo, el último gran filósofo que hemos tenido en España, siempre en los debates siempre decía, defínase. Primeramente, para hablar hay que definirse, ¿no? A mí esto me rompía la cabeza cuando yo precisamente pensaba que la batalla cultural o política era no definirse, ¿no? Entonces, bueno, sigo construyendo esta paradójica relación con las definiciones. Lógicamente, las identidades culturales sí soy muy crítico con ellas, pero mira, me conocen como niño de Elche, que a priori, lo que pasa es que Elche, no sé si hay origen de Elche, pero es una ciudad que tiene poca identidad por ahora, por suerte. Entonces, esta cruz de la poca identidad, la no identidad, o así lo traduzco yo por lo menos, me ayuda también a tener una relación bastante contradictoria y paradójica con ello. Pero bueno, sí hay un libro maravilloso que me leí hace un tiempo, que es de François Julian, un gran filósofo francés. La identidad cultural no existe, que os recomiendo, que nos hace por lo menos pensar muchísimo. Esto me interesa, ¿no? Pues de ahí también pues pude pues acoplarme a esta idea de lo ex que tú has apuntado, ¿no? Lo ex. Y lo ex, escuchando el currículum de Dani, ¿no? Que es esta cosa de la ciudadanía, ¿no? Pues precisamente mi idea de lo ex vino por nuestro querido López Petit, que tiene un maravilloso texto que decía que tal vez lo que hoy en día, la única posición política que tenemos ante, sobre todo, ese texto tiene que ver con las paradojas de la Unión Europea, lo europeo, la ciudadanía europea, pues tal vez en la única posición posible era ser ex-ciudadano, ¿no? Y a partir de ahí, pues yo dije, hostia, pues yo puedo ser ex-flamenco, ¿no? Tal vez, ¿no? Y Santi, pues me ayudó a encontrar esa, no sé si llamarlo disidencia, la verdad que si se es artista, se es mercado. Esto lo aprendí en un libro que se titula de los años 70, de un colectivo maravilloso que he leído bastante, anarquista, que es contra el arte y, por supuesto, contra el artista. Si tú estás contra el arte como mercado, estás contra el artista. Esto lo entendí no de los liberales, a los que tanto leo, sino lo aprendí de los anarquistas chilenos de los años 70. Entonces, bueno, esta relación con el mercado, pues yo me sumerjo con él, con todas sus paradojas, contradicciones, y comenzamos a nadar a ver qué nos da. Pero claro, como decía anteriormente, mi condición de flamenco o ex-flamenco ha dejado las cosas más elementales de los flamencos, y no hay nada más elemental de un flamenco que la relación con el dinero y el poder. Muy bien. Se me olvidó decir que Francisco también es poeta. Me había traído aquí su libro. Bueno, escribo, no significa que sea poeta. Quería preguntaros, el ya dimisionario Borja Villel, del Museo de Reina Sofía, se desató la caja de los truenos, lo sabéis los dos perfectamente, tú has opinado, a Francisco no le he leído opiniones, y un sector de la afición, no sé cómo definirlo, lo acusó de cometer excesos en la apertura del museo a las minorías
a los movimientos feministas, a los movimientos queer, a las miradas no eurocéntricas, como diciendo, se ha pasado 4 pueblos. Cosa que el MoMA ya hizo hace X años, no hace mucho, abrió las puertas, oxigenó el museo para que no fuera un museo netamente americano, sino que hubiera otras voces, otras alternativas estéticas. Están cambiando las cosas, aquí tenemos, por localizar el coloquio, el Museo de Arte Contemporáneo. Rosa Castell está haciendo un esfuerzo por abrir el museo de par en par en todo lo que puede. Tenemos el Centro del Carmen, donde tú has expuesto, y dio un viraje porque eso estaba muerto, se desgajó del Iván, se ha resucitado, afortunadamente. Tenemos el Instituto Valenciano de Arte Moderno, pero cito mejor el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante y el Centro del Carmen. El Iván sigue siendo todavía muy museo al uso. ¿Notáis esa apertura en otros? Habéis viajado por todo el mundo, a Estados Unidos, países europeos, por de todo. ¿Habéis notado esa apertura en las instituciones culturales? Francisco, Daniel. Otra vez volvemos a disentir. No estoy en absoluto de acuerdo, y aparte hemos visto, yo creo que el apoyo casi unánime, no solamente aquí, Paco ha firmado también, yo también he firmado, muchos colegas nuestros, pero gran parte de los pensadores, yo creo que los 3 críticos más importantes de Estados Unidos, Hal Foster, lo que es crítico clásico de pintura, que dirías que no se le ha dado espacio, Hanja. Hemos visto un apoyo, 4 directores de Documenta han estado apoyando, cantidad de colegas o artistas, ¿no? Yo creo que esto es muy español también, el que hay de lo mío, o yo no participo de ciertos proyectos, pero el proyecto de Manuel Borja Villela ahora mismo no lo cuestiona nadie. De hecho, es el director del MoMA y es el equipo del MoMA, uno de los que ha estado firmando también, gente que está firmando, el que ha apoyado que es un museo, para ser un museo nacional, para ser una gran institución, que todavía hay que decirlo, muchas veces las cosas de dentro, los que hemos trabajado dentro o trabajado fuera, las interioridades de un museo tan grande y la complejidad de esa maquinaria es muy difícil de mover, de dinamizar y de que ahí ocurran cosas. Y yo creo que uno de los proyectos de Manuel Borja Villela ha sido precisamente que lo que era un hospital de granito inamovible, en el que mucha gente había fracasado, de alguna forma tuviera una expresión de dinamismo, ¿no? Yo es que, ya sabes que, porque lo he escrito y está por ahí, y me cuesta pelear cada día y chorradas que muchísimas veces no tienen ningún tipo de fundamento, pero yo creo que ha sentado las bases, sobre todo las bases de algo que es muy importante, que mucha gente no termina de entender, que también un museo, como esa institución del 19, es muy difícil de darle dinamismo, pero que de alguna forma tiene que representar el patrimonio que es de todos. Ahí está depositado, es el depositario. Si yo dono obra por medio de esa hacienda la que recoge la obra, pero se deposita allí, el delante y el depositario de todo esto es un museo nacional. Darle, imagínate, con ese corpus de funcionarios que Paco puede haber estado haciendo, que se recupere. Una de las cosas que nos suena, pues nuestra amiga Pilar, que descubrimos en principio, es Valdelomar, el gran inventor de imágenes, pero son un inventor en sí, ¿no? De inventar cosas que no existen, la visión estereoscópica, cosas que en los años 30 no podía imaginar absolutamente nadie, quien ha dado cobertura, o sea, quien ha hecho que el MoMA entienda, que ahora mismo se está mostrando fuera, que había un inventor que no entraba en la historia de esto, y puedo hablar de muchísimos autores, porque aquí estamos hablando muchas veces de la dimensión del arte español en el extranjero, y los que hemos trabajado mucho fuera, ves como muchas veces las instituciones no apoyaban esto, pero seguramente lo que me ha permitido a mí o a colegas como Pedro o a Paco que se viera nuestro nombre asociado a esa corriente ha sido él. Entre ellos, antes citaba Belgrado, yo cuando ahora voy a Serbia, está en Belgrado, voy a tal, la gente ha leído, ha traducido los podcasts que se transmiten desde el Reina Sofía, las clases que se dan, o sea, la gente está bastante al día
Y ahora yo creo que hay un consenso más internacional que aquí, pero ya te digo que esto es como muy español, de que el trabajo que ha estado haciendo, insisto, porque esto también es muy machista y muy jerárquico y tal, no es solamente Borja Villel, porque ahora mismo que está la colección permanente, yo formo parte como mucha gente de la colección, y a lo mejor está mal que yo lo diga, pero ha habido un equipo de más de 30 y tantas personas trabajando durante muchísimos años, que son curators o co-curators con Manolo y con Charo, y de hecho la dirección de la colección, todo el mundo se dirige siempre a la colección de Manuel Borja Villel, cuando todo el mundo sabe que es una co-dirección de todo esto, y debajo hay unas 23 mujeres y hombres trabajando como curators, como expertos en los años 30, en los años 40, en los 50. Que vengan tantos curators de fuera, tantos directores de fuera a ver esas exposiciones, es lo que ha permitido que nosotros no podemos estar todo el tiempo allí exponiendo o trabajando, pero ha permitido cuando cada uno de estos expertos está viniendo, ha sido cuando ha estado tirando. Y esto es un trabajo, los procesos culturales no son procesos políticos, digo institucionales políticos, que son cada 4 años. El proceso cultural es una maquinaria que tiene que ir dinamizándose, engranándose, y en el que todo el mundo tiene que participar, ¿no? Y esto es como el proceso de aprendizaje. Tú te lees el primer libro y eso te abre una puerta al siguiente, y esto al siguiente, y esto al siguiente. Entonces, si no entendemos una construcción institucional, cómo debería de ser y cómo se debería de encadenar, no llegaremos a nada. Lo que se ha creado es una crisis absurda, con una batalla, hay una palabra en palabrejo alemán de los años 30, hay una guerra cultural, que esto está en casi todos los sitios, por imponerse políticas culturales reaccionarias en algún sentido, que tienen que ver con el mercado, con otro tipo de cosas, admitiendo, como dice Paco, todos somos mercado, todos. O sea, esto es una salvedad filosófica, llamamos un dispositivo de control. Otra cosa es que yo te puedo vender un cuadro que es ahí físicamente, pero mercado, o sea, admitir ahora mismo en el postcapitalismo que no somos parte de ese sistema capitalista es absurdo. Otra cosa es que la maquinaria del mercado y del dinero, ahora en ese proceso de digitalización, es mucho más compleja. Nosotros somos los datos que emitimos, y las compañías compran eso, ya no te compran nada, tú ya no compras y cambias nada, ¿no? Pero admitiendo eso y volviendo al Reina, yo creo que muchas instituciones se ven aquí, y ahora que estamos aquí, que estamos en este mar, todo el mundo sabe que yo defiendo también este modelo institucional, que a lo mejor no es el más común, pero este museo que se ha hecho a la contra incluso de las instituciones y de varios sistemas políticos y de muchísimos años que lleva, ¿no? Y se ha hecho a través de la generosidad, sobre todo de San Pere y de Abel, pero de muchísimos más que han participado, es también un modelo que hay que defender. Y tenemos una joya como esta, que tendrá que ir progresando, que tendrá otras direcciones y que tal, pero que de alguna forma hay que defenderlo cada día y hay que luchar porque se abra. No es el modelo perfecto, esto es como la democracia, no es el museo que queremos y tal, pero tú cuando ves que el equipo de pedagogía que todo el mundo está abriendo, que digan que el Museo Reina Sofía no es feminista, cuando tiene un modelo, está en medio de la internacional, está invitando a Paul Preciado, o sea, ha dejado que las voces corran. Otra cosa es que salgan a través de las ventanas, que son ventanas muy gruesas y que son muros muy grandes de granito. O que entren también de fuera hacia adentro, que también esto es otra cosa. Sí, eso es una cosa que se le ha criticado, ¿no? Algunas veces. Ponía Reina Sofía como ejemplo. Sí. Podemos hablar del Matadero de Madrid, la Casa Encendida, el Museo Vasco de Arte Contemporáneo, El MAPA, y que yo me he el metido. Museo de Castilla-León, que era extensible. El Reina Sofía era un pretexto de apertura. Podemos hablar de otros contenedores culturales como los que acabo de citar. Pero sabes que en España, y eso dice Alberto López Cuenca, que ha hecho un estudio sobre esto, los museos crecen como setas, o sea, todo político quería inaugurar un museo, ¿no? Luego cuando había que dotarlo de dinero y de presupuesto para el propio proyecto del museo se han olvidado, que esto pasa a nivel institucional en casi todo. Se crean la música con los auditorios. Auditorios y más. Muy habitual. Setas alucinógenas, Daniel, alucinógenas. Hay que hacer la matización. Joder, hay muchos temas muy interesantes. Bueno, lógicamente estoy más que a favor con lo que plantea
Dani en relación con los museos, que es un tema que aparte él controla y es maestro para todos nosotros pensar a partir de ellos. Lógicamente, quien dude de la labor de Borja Villel es que no la conoce. Pero bueno, la polémica vino más por una cuestión política. No hay que olvidar que lo hizo la Dirección Cultural del ABC, que pueden llenar toda esta habitación de caspa y quedarse aún con muchos kilos con ellos. Os lo digo por experiencia propia, que me han pedido que me maten, me asesinen, entren camiones, bueno, han pedido de todo, ¿no? Y aquí estamos. Pero más allá de mi rencor a ese diario, es que hay que tener muy en cuenta de dónde viene esa crítica y en dónde está fundamentada, ¿no? Y lógicamente después cuando toda esta gente firmó a favor de Manolo y lo que ha supuesto Manolo. Claro, ellos me criticaron de que yo, por ejemplo, hablaba así porque Manolo me ha contratado una vez o me pidió una pieza, que realmente no fue él, fue Charo Peiró, la directora de colecciones. No es tanto eso, sino porque yo siempre pongo en valor de que yo soy una persona pues educada a partir de la tendencia cultural que Reina Sofía, por ejemplo, ha comandado, la figura de Manolo Borja Villel y lógicamente su equipo, ¿no? Yo he tenido mucha más educación gracias a Reina Sofía que al colegio al que fui concertado en Elche o al instituto que fui en Carros. Yo empecé a leer gracias a presenciar exposiciones de todos estos grandes directores y directoras que nos han marcado un camino y una forma, sobre todo, crítica de pensar. Y eso Borja Villel siempre lo ha tenido, y bueno, y muchos otros, ¿no? Pero Manolo creo que ha sido una gran bandera para exponer, ¿no? A partir de esa idea. Y lógicamente el Reina Sofía, pues le debemos, yo personalmente le debo muchísimo, porque gracias a esa exposición que pude realizar a partir del legado sonoro de Valdelomar, pues estoy invitado este año a la Bienal de Sao Paulo de Brasil o a la Bienal de Sydney, ¿no? Que son espacios donde mi perfil a priori no encajaría, ¿no? Y esto entro un poco en tu pregunta, con tu interés, que no encajaría, pero siempre hay alguien al principio que establece un código nuevo en relación a cómo podemos observar o establecer una relación con otro tipo de artistas, ¿no? Claro, yo vengo del mundo de la música, entiendo, de lo sonoro tal vez, pero lo performativo puede ser. Entonces, claro, el museo, la institución, que también hablar así es un poco abstracto, porque al fin y al cabo hay unas personas, hay una curaduría, hay una forma de establecer cómo se relaciona esa institución. Por eso me gusta mucho poner nombres, no tanto hablar de la institución, sino nombres que han hecho mucho trabajo y esfuerzo en revolucionar o reformar dichas instituciones, ¿no? Pues yo siempre tengo una pequeña batalla, pero bueno, esto volveríamos al tema de las definiciones. Claro, cómo se define un supuesto músico pop para unos, un músico tradicional para otros, un performer para otros o un artista sonoro para otros. Todas estas etiquetas son muy dignas en según contextos, pero en el museo siempre he comprobado que son incómodas. También porque la historia con la que uno cuenta en relación con el arte sonoro, la performance o performativo, es verdad que es siempre muy paradójica y ha habido experiencias pues, de todo tipo en relación con estas categorías que tampoco nos enseñan o nos cuentan mucho de lo que un artista puede ser. Pero lógicamente, si tengo que hablar de mi experiencia personal, por supuesto hay equipos en muchísimas instituciones que están haciendo una gran labor para que esas instituciones se abran, pues que el término de abrir es un poco raro, pero sí, se amplíen en cierta forma a lo que sucede en otros espacios. Entonces, Matadero, por supuesto, lo sigue haciendo, Thyssen lo sigue haciendo a partir de fundaciones externas o colindantes. Yo qué sé, yo he vivido, bueno, el otro día en Casa Encendida, pues de repente la semana pasada tuvimos un festival de electrónica que lleva 5 años y de repente a las 8 de la tarde, en mitad de la Casa Encendida, pues estaba yo hablando de la exposición que van a hacer en relación con Picasso, en la cual hemos colaborado muchos artistas reescribiendo títulos de obras que no están tituladas de Picasso, pero estábamos en un club de techno a las 8 de la tarde, donde la gente, alguna se drogaba, alguna bebía, bailaban todas, y había un espacio de liberación, no tanto de libertad, pues que claro, que una fundación como la de Montemadrid y Casa Encendida pues lo hace posible, ¿no? O sea, todo esto para mí son gratitudes.
yo como ya parto del escepticismo, de decir, vamos a ver dónde nos depara todo esto, pues todo hecho, todo gesto que hacen estas gentes en cualquier tipo de institución, yo lo veo como una gratitud maravillosa. Me arrodillaría ante ellos y rezaría un salmo a cada minuto, porque sabemos, lo que estamos trabajando con las instituciones, el esfuerzo que supone todo eso, porque, con perdón de los políticos que haya presentes, los partidos políticos, los medios, hay muchísimos condicionantes, ¿no? Pero lo mismo en la política, pues también hay gente que más allá de la partitocracia y todo lo que suponga eso, hay gente que sigue abriendo la grieta y sigue haciendo su trabajo en pro de lo que puede ser una mira amplia de lo que es la cultura crítica, que es lo que a nosotros nos gusta o lo que entiendo que a mucha gente apoya en esta sala. Entonces, creo que sí, que yo creo que estamos mejor en ese sentido que los años 80 o 90, por lo menos de lo que en condición a la música o a la música pop. Sí. El arte sonoro sería otra cuestión a tratar. Quería formularos una cuestión compleja, Daniel. La producción cultural contemporánea, es que también yo odio las etiquetas, es decir, experimental, pero bueno, nos entendemos todos. Siempre ha estado parte de tu producción performática, la propia escritura, el flamenco. No, flamenco es más llegadero porque es música. ¿Os habéis preguntado alguna vez, hay más públicos, hay más sumatorios de minorías que les gusta ver producción contemporánea transgresora? O, Daniel, ¿has tenido alguna vez dudas de decir, joder, si es que a mí solo vienen a verme los pintores, los artistas, ya me tienen como un gurú, pero al gran público no accedo, salvo con la avioneta, democraticemos la democracia? ¿Te has planteado esa duda? Bueno, es diferente también, aquí hay una salvedad cuando trabajas en el espacio privilegiado del museo, lo que es el cubo blanco, en ese invento que hemos hecho los artistas, que esto es como si fuera un lienzo, algo que llevas ahí en la caja, es una técnica más, que ahí todo lo que sucede, la gente entiende que es un acontecimiento cultural, un acontecimiento artístico, sea lo que sea, como dice Paco, ahí da igual, son otros los que han puesto una etiqueta, que tiene que ser un cuadro, tiene que ser una escultura, pero el recinto tal como se ha hecho, cuando trabajas en el espacio público, que sería ahí esa parte que siempre es más performática y tal, ahí las leyes son muy diferentes, también es un espacio de negociación constante, ¿no? Tú no puedes imponer, ¿no? Durante muchísimas veces intervenciones de artistas era cuando la ciudad está acabada, tú llegas y pones la guinda encima del pastel, ¿no? El monumento, la escultura. Esto siempre ha sido una imposición donde no hay negociación y siempre se ha visto como algo absolutamente fuera. Pero si tú intentas ser franco con el espacio donde estás, intentas trabajar con humildad y negociando en ese sentido, yo creo que ahí la gente, que para mí, por ejemplo, fue en los años 90 cuando empiezas yo venía de intervenciones en el espacio público, estaba muy acostumbrado a esa negociación, y a un público que no es cautivo o que no está de alguna forma condicionado con una educación que tenga que ver que interprete los lenguajes de arte o de forma intelectual o de forma, digamos, ¿cómo iba a decir? Tutorizada, ¿no? o de alguna forma adoctrinada, el lenguaje que esto. Entonces, está negociando de forma constante y esto te obliga a de alguna forma a estar entregándote bueno, estar jugando con un tipo de lenguajes que casi todo el mundo pueda reconocer, pueda acceder y pueda apropiárselos en algún sentido, ¿no? ¿Te preocupa llegar a públicos más amplios que los públicos clásicos minoritarios que ven las producciones contemporáneas? Esa era mi pregunta. Bueno, sí que claro que me preocupa, pero también te digo que dentro del contexto del arte, cuando
Yo creo que ahora mismo tengo una visión un poco perversa de todo esto, porque cuando estás en acontecimientos como la Bienal de Venecia o en Documenta, que pasan 1 millón de personas de público, o estás en el Reina Sofía, que es una exposición que dura 4 o 5 meses o 3 meses, entran 300.000 personas, de alguna forma parece que estás en condiciones también de lo público, pero evidentemente yo cuando paso en los 90, que era el hilo, yo creo que había perdido un poco de trabajar en el espacio público al espacio ampliado digital, digamos, cuando empiezo a trabajar en Internet, que para mí, sí, mucho ya no recordé cómo era Internet en los 90, pero era una especie de utopía de libertad, una especie de campo abierto donde ahí no había puertas al campo, donde no había nada. Ahora está absolutamente todo regulado y se han puesto vallas, se han puesto rejas, se ha electrificado absolutamente todo y está todo ya vendido, como decía, en el aire de todo, ¿no? Todo está absolutamente mercantilizado y todo tiene dueño, ¿no? Pero en un principio, cuando en los 90 estábamos trabajando, claro, yo tenía públicos, o E-Valencia, por ejemplo, que era un espacio de disensión y de conflicto permanente. Cuando se hizo la primera Bienal de Valencia, su página web, la compañía estuvo con negociaciones con nosotros después, ellos llegaron a tener 25.000 visitantes en total, cuando nosotros teníamos medio millón de visitas diarias. Entonces, ¿quién cerró E-Valencia? Pues un juez. No, o un conseller. Bueno, muchas órdenes encadenadas, pero en cualquier sentido. Pero evidentemente yo creo que es muy extraño que alguien ahora mismo, en cualquier campo de la creación o la de difusión cultural, no esté planteándose todo esto. Porque ya no hay... Antes, cuando estábamos hablando con el museo, es algo que precisamente en varios congresos, no es en el Museo Reina Sofía, pero en otros, en la internacional, se ha discutido como institución. ¿Qué entendemos ahora por un edificio? Porque es que esto no lo entiende nadie. Aquí está trabajando gente en medio, todo esto se está colgando en streaming, estamos haciendo fotos, tenemos el Instagram, o sea, estamos en un espacio público. Esto es muy curioso porque hasta un criminal digital no entiende que es criminal porque cree que lo está haciendo desde su casa, que es su propiedad, desde su teléfono, y sabéis que el virus, el que mandó el I love you, cuando llegó a defenderse al juicio de que IBM decía que había despedido 50.000 personas por lo que había causado, dijo, yo solo he mandado un mail que ponía I love you, que era una carta de amor, por eso contaminó a todo el mundo y destruyó todo. Entonces, este planteamiento de institución como algo estanco que está aquí es absurdo, es ir contra una corriente que no existe, porque somos parte de un caos, vivimos en un paisaje visual absolutamente contaminado, donde lo más fácil es perderse, y en el que todos, o sea, esas son las leyes del postcapitalismo, todo el mundo es consumidor y productor al mismo tiempo. Y todo el mundo es vigilante y vigilado. O sea, el panóptico físico existe, o sea, las leyes que podamos aplicar para un museo, para condiciones de disciplina, para una casa, para una cárcel, esto no existe. Todo esto, de alguna forma, se ha ido destruyendo. Seguimos el proceso de digitalización profunda, pero esto se está eliminando. Todas aquellas puertas, todo este tipo de edificios, de alguna forma, se están derrumbando y se seguirán derrumbando. La deriva o el vértigo que tenemos ahora mismo es hacia dónde van a caer, como el muro, ¿no? Que todo el mundo creía que había caído hacia un lado, en realidad el efecto lo ha tenido en casi todo el planeta, ¿no? Pero yo creo que institucionalmente nadie puede decir que estamos en condiciones de decir lo que está pasando aquí está en un circuito estanco, porque estamos controlados, vigilados y súper conectados unos a otros. Entonces, todo lo que estamos produciendo de alguna forma, que son datos, pero que las compañías utilizan, lo que de alguna forma nos da valor como sujetos y como productores, es lo que somos capaces de transmitir, ¿no? De una forma o de otra, llega de forma más inmediata. Ahí el mercado es donde yo creo que opera y que nosotros a lo mejor tenemos otras visiones, porque el mercado en condiciones de compra y venta de objetos, por ejemplo, de artefactos culturales, por ejemplo, que nos pasa mucho a los artistas. A mí hay obras que se han destruido, que son páginas web que no existen, que es un virus, que es un código, que eso el mercado todavía que lo puede hacer, porque el mercado se apropia de todo.
pero no hay un coleccionismo para eso, no hay formas de apropiarse de todo esto. Es lo que le pasaba a Valdormar, o sea, cuando entré en el estudio la primera vez con Piluca o esto, solo había estado Jenny Bonet y nadie sabía cómo aquello funciona, ¿no? Y evidentemente no podía estar en el mercado porque son condiciones del lenguaje que nadie ha sabido, es como una especie de jeroglífico que nadie sabe volver a montar, ¿no? Y esto es muy interesante por un lado, porque no te deja que te atrape, pero por otro lado, evidentemente, escapa de un mercado en las condiciones en las que muchos lo entendemos, de que yo entro aquí, te doy un dinero y que yo me compro con eso unas zapatillas, ¿no? Francisco, cuando tú haces, y me recuerda ahora a un amigo común, Manolo Macián, cuando tú haces ruido, perfo, poesía, es que no me gustan las etiquetas tampoco. Pero por entendernos. ¿Te preocupa, o cuando subrayas en la película en Bolivia, el sonido de los pollos, y el traquetreo del granjero que es de una secta... Sí, los menonitas. Y le ves sonido, le ves música. ¿Te preocupa que ese mensaje que tú difundes o metamensaje, solo alcance a minorías, o hay sumatorios de minorías que cada vez les interesan más este tipo de cuestiones? Bueno, ahí hay un temazo, que yo creo que es el gran temazo. Creo que es el temazo de los públicos. Creo que es el gran tema, el tema más político y el tema que tiene que ver más con la creatividad, ¿no? Es un tema que se habla mucho, ¿no? Lo creativo, ¿no? Y yo creo que lo creativo reside en la situación. Siempre para mí, hoy en día, reside en la situación, no tanto en el gesto del artista, sino en la situación que se genera o en el contexto donde aquello se evoluciona o se desarrolla, ¿no? En relación con eso, desde mi experiencia, pues claro, imaginaros, sigo teniendo muchas experiencias muy particulares, ¿no? No sé, aquí lógicamente hay un mundo, un nombre que a los artistas sonoros, no tan sonoros, nos acompaña, que es el de John Cage, ¿no? Y John Cage pues escribió muy bien y ejerció el gesto muy bien en relación a cómo ciertos públicos podían acceder a cosas que están en la cotidianidad, ¿no? Y cómo la escucha simplemente se puede agudizar, o más que ampliar, no me gusta el verbo ampliar aquí, más intensificar para esta idea del arte-vida, esa separación que algunos artistas tanto le ha obsesionado, y cómo plantear esa poetización de la vida donde todo eso se difumina y el arte tal vez no es arte o la vida ya no es tan vida. Bueno, ahí esa paradoja genera un flujo, diríamos, de públicos que yo creo que cada vez tienen que ver menos con las etiquetas establecidas, con los prejuicios establecidos, y desde mi experiencia sí he vivido pues revelaciones muy satisfactorias, ¿no? Pero claro, es un cúmulo, y un cúmulo muchas veces que uno no sabe bien cómo abordarlo. En mi caso tiene que ver, lógicamente, con la construcción mediática del trabajo que uno hace o del personaje que han construido a partir de tu trabajo, ¿no? Los medios. Entonces eso genera una cierta imagen a un cierto público. Después, lógicamente, está tu labor de escucha, tu labor como creyente de que tú perteneces o tú generas una plataforma en la cual invitas a una serie de gente desde la empatía, pero también te guardas un espacio crítico y por ende autocrítico en relación con lo que se ha venido a hacer a este tipo de rito, ¿no? Que es la representación, como hablaba antes Dani. Entonces, bueno, ahí también tiene que ver una labor política, así lo vivo yo, de un público que viene a priori a reafirmar su escucha. Bueno, tú qué estableces con él, o qué flujos críticos estableces con él, y también con la institución que te ha contratado, etcétera, etcétera, y bueno, la marca que te ha contratado, la empresa que te ha contratado, y a partir de ahí generar pues un espacio de interrogante que desde mi experiencia creo que es positivo y es satisfactorio no solamente en lo cuantitativo, sino también en lo cualitativo. Para mí hay un territorio que a mí me fascina. Yo siempre digo, cuando se habla de transgresión, que antes en tu presentación hablabas de ello, transgresión, yo siempre digo, no. En los escenarios, en el sentido de escénicas, ¿no? Estoy hablando desde aquí, pero también en los museos, en los tipos de exposiciones,
donde está realmente lo transgresor, si es que podemos entablar ese término, es en la situación. En la situación donde realmente podemos, bueno, analizar un poco de qué se trata esta cosa, esta pieza de arte o este contexto artístico, pero no tanto el gesto del artista. Y a mí me interesa mucho el tema de los públicos, creo que ahí está el meollo de la cuestión. Y siempre que hablamos de esto es un retomar de nuevo, reconcienciar de nuevo cada vez que se hace un acto público, una representación, porque aún vivimos en la época de la representación excesiva, si hay algo excesivo, a mí me gusta el exceso, pero aquí no sé si tanto, no representar excesivamente, constantemente a los artistas de los museos o artistas plásticos se les obliga a que estén constantemente representando, escenificando, son más performers, como a los productores de electrónica se les obliga a que canten, ¿no? Ya tienen que ser rockstars, ¿no? O a los políticos también se les obliga incluso que sean rockstars, ¿no? Y que tengan una serie de tendencias, etcétera, etcétera. Creo que ahí es donde está un poco el meollo de la cuestión, repensar esta forma de representación y sobre todo repensar esos flujos que no hay que olvidar que son prejuiciosos y que lógicamente cada cual desde su espacio de poder empuja hacia un lado o hacia otro, ¿no? Pero para mí si hablamos de transgresión, creatividad, reformulación, reeducación, concienciación, tiene que ver con los públicos y con la situación. Tú tienes escrito, Francisco, que siempre, ya de joven, de muy joven, que no te gustaba salir, no ibas a discotecas. Ahora ha cambiado todo eso, ahora ha cambiado cambiado todo eso. Ahora me gusta salir mucho. Me junté con gente más rara que yo, para sentirme menos raro. Bueno, es una broma. No, ahí lo de lo que decía, porque creo que lo que ha dicho Paco es súper interesante y es súper importante también, ¿no? El hecho de cómo generar, ese espacio que decíamos que tiene que ser sorpresivo en ese sentido, donde la gente realmente está construyendo también contigo esto, que es la presión. A nosotros nos pasa porque se te exige en cada momento. Ahora parece que en cada momento también, como tienes Instagram, la gente está viendo, se sigue, hay como una especie de presión por lo nuevo. Pero es verdad que a mí, por ejemplo, yo cuando genero esto, por ejemplo, no te puede causar ninguna sorpresa si tú ves un avión todos los días, porque de hecho yo pude volar en el momento en que Rumasa se arruinó absolutamente, porque Ruiz Mateos tenía contratado todas las avionetas de aquí, y fue alguien de aquí de Campello que me dijo, joder, nosotros por las horas de vuelo salimos mañana y venimos de Murcia a Benidorm y damos las vueltas que haga falta, porque necesitamos hacer el rodaje, ¿no? Esto llega. Pero si estuviéramos dando vueltas toda la vida, luego fue la sorpresa también antes del 15M que todo el mundo decía, ¿cómo va a pasar en Barcelona? ¿No? Porque estaba la gente empezando, pero fue absolutamente fortuito. Y yo creo que generar todo esto, que lleva muchísimo tiempo y necesitas también muchísimos recursos públicos, la mayoría de veces, investigación, llegar ahí sí que podíamos hablar de mercado en términos de demanda, ¿no? De demanda de novedad. Tú no puedes estar todos los días haciendo algo sorpresivo, y de hecho un artista antes hace una obra y se está leyendo a lo largo de la historia, se está interpretando. A mí una cosa que me interesa mucho es cuando un colega, un artista rumano bastante joven, ahora ya no tan joven, performance, que él sorprendió en Alemania a todo el mundo haciendo performances que no eran suyos. Se interpretaba obras de otros, entonces estuvo interpretando obras de bailarines, de performance rumanos que habían estado en la cárcel, que habían muerto de sida y Ceausescu los había escondido. Y esto fue súper interesante, que él hacía una serie de performance como intérprete casi, ¿no? Que luego ahora, de hecho, los museos copiaron todo esto para performances que son históricas de los 60, de los 40 y demás, pero están generando todo, esa demanda que tenemos de novedad nos lleva a veces a una imposibilidad casi absoluta de estar todo el tiempo sorprendiendo, de estar todo el tiempo ofreciendo algo que parece que es, precisamente tiene que ver con lo que Paco dice, con el acontecimiento, con esa primera vez que es puro. Si yo hago en Alemania quemo las obras que tengo en el museo, lo puedo hacer una vez. No me van a dejar hacerlo más porque además sería absurdo. No se generaría esto, ya se genera
algo absolutamente que es estándar, que es contra lo que vamos, precisamente, a crear un estilo y a crear algo absolutamente encapsulado que lo puede encapsular y vender, ¿no? Vuestros posicionamientos políticos, sociales, Francisco dice que la estética es la política. Daniel es muy explícito en la denuncia, lo del Museo Antropológico de Madrid, en la denuncia de la gente, de las miles y miles y miles de personas que mueren en el Mediterráneo en esos extraños viajes en patera. ¿Vuestros posicionamientos políticos y estéticos os han llevado a algún berrinche? ¿Berrinche en qué sentido? Berrinche Cada día, no tiene traducciones. Berrinche, es una palabra muy bonita, berrinche. Muy bonito. Berrinche, me gusta Esto no, mucho. Francisco, ¿tú has tenido algún berrinche gordo por tus Sí, aseveraciones cada sobre el día. flamenco ortodoxo? No, sobre la política, el que más. Tú date cuenta, Antonio, que yo soy una persona que duerme con unos cuantos libros en la mesilla de noche. Uno de ellos es Cántico Cósmico de Ernesto Cardenal, ¿no? Uno de los paters de la teología de la liberación, ¿no? Otro son Los enemigos del comercio de mi querido Antonio Escotado, que es seguramente el libro más contrario de Ernesto Cardenal, ¿no? Después yo he sido muy seguidor de los teóricos marxistas y sigo siéndolo, sobre todo en relación con el arte. Pero claro, yo he estado muy relacionado con el mundo anarco, ¿no? Después tengo estas creencias, pues lo que hablamos antes de las concepciones anarcocapitalistas, por relaciones con Anxo Bastos o Juan Ramón Rayo, ¿no? O es que el mismo Escotado, pero la gente después pues tengo todos mis amigos del mundo anarcocomunista por otro lado. Entonces, claro, imagínate, ¿eso cómo te va a traer problemas con la política? Tengo un puto cacao en la cabeza que cualquiera se aclara, ¿no? Pero más allá de eso, con ese disco que tú lo nombrabas, que me ayudó tanto a salir, porque era un disco post-15M y era de mi época más relacionada con los problemas más sociales de la época, que se titula Voces del Extremo, ¿no? Que tiene que ver con este encuentro que hace nuestro amigo Antonio Orihuela en relación con la llamada poesía de la conciencia, que bueno, sería un término a debatir y a repensar. Bueno, ahí me convierto en cierta forma por también la tradición de la que yo vengo, del flamenco más contestatario. Llegué a trabajar con Manuel Gerena, bueno, mi familia, pues jornalera de Granada, trabajadores de fábrica, bueno, esa conciencia proletaria en cierta forma. Bueno, esa situación proletaria, la conciencia no había ninguna proletaria, pero esa situación proletaria enmarca un poco al personaje y a partir de ahí pues empiezo a construir esta cosa del arte político. Me interesan muchísimo esas ideas y me siguen, lógicamente, interesando muchísimo. Pero entiendo pues que eso, la estética del arte, después me sumerjo más en esta idea, no tanto lo narrativo en relación con la política, sino con lo político, ¿no? Y ahí es cuando empiezo a hacer más performance, cuando entiendo la teoría queer, cuando conozco a Preciado, pues lógicamente tu mundo cambia, lógicamente, cualquiera que conozca a Paul, ¿no? Pues puede su mundo cambiar y a partir de ahí pues mi foco de lo político pues cambia y entiendo yo que se amplía hacia otras formas de ver, sobre todo otras formas de escuchar, ¿no? Porque a partir de ahí pude entender la idea de lo experimental como una idea de lo político muy importante, muy reveladora y lógicamente eso es lo que me ayudó, lo experimental fue lo que me ayudó a reconciliarme con lo popular, que esto es una paradoja que todo el mundo, mucha gente no entiende, pero desde ahí donde comencé a trabajar en lo que es lo político, pero después, claro, la política se ha convertido en un cachondeo maravilloso que yo lo utilizo mucho en Twitter y eso me ha generado muchos berrinches, no, porque es muy divertido. Yo siempre he dicho que cuando yo escribía en Twitter, que ahora me lo quité precisamente por el director del ABC, director de cultura del ABC, que es muy pesado, muy pesado. Eso es. Pero he tenido mucha movida con políticos de Rejón, que otro día coincidí con él en un sitio, pues me borró del Twitter, pero tampoco me saluda. Estos berrinches aún aparecen por Madrid. Pero más allá de todo eso,
la política para mí siempre ha sido parte del juego, un poco más del juego de barra de bar. Y en el último año me interesa más lo político, porque el arte, por suerte, puede abordar estas realidades en las que vivimos de una forma mucho más profunda, compleja y nutritiva para los seres. Pero bueno, la política ha pertenecido a esa barra de bar que me sigue acompañando y me sigue gustando. Daniel, ¿tú has tenido berrinches por tus posicionamientos políticos? He tenido berrinches, he tenido juicios, he tenido denuncias, he tenido detenciones, he tenido absolutamente de todo. He tenido a servicios de inteligencia mirando, porque hay mucha gente que cree que, bueno, sobre todo también en los 90, porque a la gente le extrañaba que el grupo en el que estábamos pidiéramos becas en Inglaterra, no para pintar o para editar algo o tal, sino para aprender a programar lenguajes que entonces no estaban de moda, ¿no? Y era como una forma de aprender cualquier otro tipo de lenguaje. A mí la música desde pequeño se me dio muy mal, pero esto me fascinó como de interpretar, ¿no? Que todo al final es un lenguaje, es una construcción, ¿no? Por eso Manolo y yo llamamos sistema operativo al proyecto, porque yo había hecho muchas bromas que es algo que nosotros construimos como un edificio y que hay alguien que tiene la llave, que es el ingeniero que lo ha hecho, ¿no? Y berrinches, claro que te llevas, esto es una cosa que lo dice Paco, pero precisamente nosotros como artistas somos los que podemos navegar en esos límites, porque como tú decías antes y yo digo muchas veces, el arte es para generar esos espacios de resistencia y hay que generarlos en cada momento y tienes que estar probando los límites. La política no deja de ser, la política estandarizada como un manual y tal, no deja de ser otra etiqueta que hay que descolonizar también en algún sentido, porque yo cuando hice Post-Capital, que se hablaba mucho del Capital, de Marx y no sé cuánto, es un libro tremendamente complejo, pero del que todo el mundo puede estar hablando. Yo está ahora en el Reina, pero lo que hacía era imprimirlo siempre, que tardaba media hora, entonces las impresoras de entonces eran un tocho así en Alemania, y en Alemania la gente decía, pero tú eso realmente lo has leído, esto es algo que te lleva toda la vida, evidentemente, y todo el mundo habla como el marxista, no sé cuánto y tal, y realmente, claro, si intentas descifrar todo aquello, pues es tremendamente complejo. Entonces, llevarte berrinches por algo que no todo el mundo controla, por el lenguaje de tal, al final es un convencionalismo, porque todo el mundo está opinando, es como dice Paco, de barra de bar, todo el mundo, son más importantes las actitudes, entonces como en el arte casi todo es actitud, nosotros estamos más acostumbrados a esto, de decir, ¿qué es lo que haces? Pues que te estás enfrentando, te enfrentas a un público, nosotros no es como el teatro, pero yo cuando digo que a mí me gustan mucho los montajes y es como un taller y tal, estás montando, vuelves a elaborar, sobre todo cuando son piezas nuevas o instalaciones complejas, yo siempre monto yo, entonces cuando la gente me ve ahí con el martillo y tal, porque quiero saber como si fuera el estudio, porque yo nunca he tenido estudio, por otro lado, desde que tenía 15 años cuando era pintor, porque tampoco lo necesitas en ese sentido, montas en la institución, montas en la calle, haces esto. Y evidentemente que los berrinches han estado, vosotros habéis estado, o sea, sabes que Valencia estuvo alojada precisamente cuando estaba Pedreño aquí como algo experimental en la universidad, y en un fin de semana que él se fue, no sé cuánto, se montó un lío político, un consejero, un presidente de no sé qué, tal, y de momento fue una falla que de alguna forma, como ellos no controlaban ese lenguaje, a nosotros no nos vino muy bien, porque ellos no sabían ni cómo se cierra un servidor, ni las consecuencias legales de cerrarlo ilegalmente, ni cómo era, y cuando fuimos a juicio, el juez decía, ¿esto qué coño es? Porque decía, pero esto, vamos a ver, las páginas están aquí en la universidad de tal, que es un sitio público, y están alojados en unos servidores que encima son de un señor que se llama Botín, que está montando una empresa de no sé cuánto, y la máquina es lo que se llama Irrational, pero las bases de datos, ¿por qué las tenéis en Noruega, me has dicho? ¿Y por qué la página, las fotos se cargan desde cualquier sitio? Y dice, señor juez, ¿cómo funciona esto? Entonces llamó al perito de la policía y yo le tuve que hacer serino, a ver, un tío, todavía no estaba electo de criminología, no sé cómo se llama ahora, que ahora es inspector jefe en Madrid de delitos informáticos y demás, que me hizo mi amigo de él. Pero yo cuando le dije, ¿y tú cómo trabajas? No, es un sistema operativo que tú no conoces, Linux, que nosotros hemos hecho, que tal, con unos amigos, tal, no sé qué, no sé cuánto. Él se lo montó en los servicios centrales de la policía y dijo,
tenemos que aprender mucho a la equitación de la universidad y tal. Pero claro, el juez dijo, esto es muy complicado, ¿no? Esto aquí no hay caso porque no se entiende. Pero claro, por eso te digo que no son berrinches, porque para mí todo esto es el juego en el que te digo que estamos, ¿no? Igual que Cirujeda coge las fallas del sistema para decir, aquí construyo tal, porque no hay ley, ¿no? Que esto ya lo hacía Hacker o tal, ¿no? Tú estás jugando con algo que es un lenguaje en sí mismo, ¿no? Y por eso yo digo que cuando vemos una imagen, ahora que estamos con lo de la inteligencia artificial, que ahora todo el mundo me pregunta, hace un año eran los NFT o las criptomonedas, pero ahora está todo el mundo con la inteligencia artificial. Claro, todo el mundo creía que una imagen, que esto ha sido la culpa de la fotografía, menos mal que se ha acabado esto de la fotografía ya, las fotografías ya no se toman, se fabrican o tal, pero la gente le dio un plurito de realidad, de documento, a que si no vemos la foto de Ceausescu muerto no nos creemos nada, ¿no? Y hasta que no ha salido la del Papa con el plumífero y Trump detenido, hecho por inteligencia artificial, que esto lo hace y tal, ¿no? Como construido, ahora la gente empieza a dudar que una fotografía se puede manipular. Se ha manipulado siempre. Una imagen es algo que se construye como todo, se manipula y se pervierte, ¿no? Y claro que da berrinches, pero más berrinches que un equipo de fútbol. No sé. Es precursor porque has puesto, a ver, que recuerde a Marx con un pelo fashion, ha retratado a Lenin de una forma muy especial, a los grandes iconos de la política y la cultura contemporánea. En cierta forma, eres precursor tangencialmente de la inteligencia artificial. Queríamos, antes de que se nos acabe... Precursor por decir culpable. No me acuerdo de más Trump con quería preguntaros un tema que es muy candente. Hace poco, que no me acuerdo del autor, un autor de cuentos juveniles, ha habido presiones editoriales para que se suavicen algunas escenas. Pero os pongo ejemplos más explícitos. Ha habido una controversia con la biografía personal de Picasso, que lo has citado antes con el proyecto de la Casa Encendida. Picasso era muy machista, muy hispano, muy étnico, era el Moro Moctezuma. Y deberíamos dejar aún están debatiendo eso, aún están debatiéndolo, ¿eh? Ahora es muy malo todo. Deberíamos dejar de ver, o me abstraigo de la biografía personal de Picasso. Os pongo más ejemplos. Deberíamos de no leer Hoy Lolita de Nabokov. Vamos, es un escándalo. Yo no sé si ya la habrán censurado o no. Y una gran obra de arte, igual que la película que hizo Kubrick. Deberíamos dejar de leer a Neruda porque abandonó de forma infame a un niño con una enfermedad, ahora no me acuerdo del nombre. Deberíamos leer a Juan Ramón Jiménez, que trató a Zenobria Camprubí como una esclava administrativa, cuando era un gran genio de la traducción, de la creación literaria, etc. Pero Juan Ramón no le dio buena vida a Zenobria Camprubí. Viene todo esto al debate de, y acabo, ¿dónde empieza lo políticamente correcto y dónde acaba? Porque ahora todo ya no sabe, y a mí me pasa como periodista, ya no sabes qué decir. Ay, he dicho Moro Moctezuma, no sabes, a mí ya me está empezando a coartar en mi propia expresión, no sabes qué decir. ¿Dónde empieza lo políticamente correcto y la exageración, la hipérbole de lo políticamente correcto? He puesto varios ejemplos. Es un tema apasionante, es que es el tema de la censura y los límites. O sea, yo vuelvo a decir, estamos viviendo un momento de vértigo, que va a haber o sea, lo he dicho muchas veces y lo he escrito también, que la pandemia ha sido la gran gasolina para un montón de proyectos que estaban ahí encerrados. Se ha levantado el acelerador del proceso de digitalización, porque se han autorizado un montón de técnicas que antes no se podían hacer, de tipo genético, la inteligencia, todo esto se acelera mogollón, está llevándose a un sitio, pero estamos en un momento muy reaccionario y o sea, una cosa es que nosotros discutamos, estamos generando esos espacios críticos de por qué este monumento está aquí, pero es que esto lo hemos contestado, llevamos 30, 40 años haciéndolo. A Rogelio López Cuenca hicimos un artículo sobre este tema, con el tema
cuando se estaban quitando las esculturas de Franco, brutal. Se pueden proponer alternativas. Si tú pones aquí qué es lo que estamos hablando, de qué estamos hablando, ¿qué nos interesa más? ¿Que la gente sepa qué ha pasado o que no lo sepa? O poner una pantalla para que no se sepa. Estamos ocultando la cultura de la cancelación. Bueno, en Estados Unidos a las universidades es una locura absoluta. Absoluta. O sea, ahora aquí hay 2 alumnos que te están diciendo que tenías un póster de tu padre, sales en una foto que tu padre trabajaba en un garaje y tenía un póster de Pirelli con una señora ahí en pelota. No, este tío tal, se ha educado en un, no sé, estoy bromeando. Pero se está llegando a unos niveles que es decir, para mí el límite es decir, primero, la libertad de expresión evidentemente, y luego es la locura de decir, ¿qué aprendes si tú anulas todo esto? ¿Y qué estoy haciendo ahora un proyecto con esto? Esto lo inventaron los romanos. O sea, no lo inventaron los romanos, pero tú en el momento que caes en desgracia para el emperador, se da la orden de abolir absolutamente toda tu memoria, quitar todas tus esculturas, las imágenes, quitar el nombre de todas las piedras donde estuvo grabado y tal, y ese personaje va desapareciendo en la memoria y en la historia. Pero ¿qué aprendemos de esto? Absolutamente nada. O sea, ¿qué aprendemos de lo que se ha estado produciendo? Con Picasso se ha llegado también a cierta histeria en ciertos momentos que a mí a veces, con un colega nuestro como Pedro G. Romero, hace poco riéndonos de decir, yo qué sé, que hay de momento expresiones de decir, no, es que vamos a quitar aquí porque es que aquí Picasso estaba pensando, esta mujer no sé cuánto, o sea, cosas un poco que son delirantes. Yo creo que esos límites hay que planteárselos cada uno. Tú imagínate que invitas aquí a un ser allí esto ahora mismo con nosotros a dar una conferencia. Es el público el que tiene la voz, ¿no? De alguna forma es el que, sería vosotros el que tendríais la voz para enfrentarte a decir, yo a este cerdo no lo quiero, o a esta cerda, o a este tal, no quiero hablar, no quiero oír sus excusas, no queremos hacer un juicio público, pero estar haciéndolo en cada momento, es que llevamos años. Esto ha pasado con todo, con el software. Hay un software que la gente decía, no, es que esto es, o sea, hacer criptografía, o sea, tu mail en los 90, nosotros éramos muy paranoicos, lo encriptabas todo hasta que pierdes un password que es así de largo y todo lo que tenías en el ordenador ya no puedes recuperar nunca más. Te dices, qué chorrada, qué paranoia tenemos con todo esto, ya no lo hace nunca más. Pero esto es material de guerra en Estados Unidos, sigue siendo. O sea, si a ti te pillaban en el aeropuerto, tú no podías tenerlo. Criminalizar un software, un programa, un libro, ¿eso qué sentido tiene? Pero voy más lejos porque es el final del texto que escribimos. Si vemos un plano y ponemos la música de Psicosis, y tú estás viendo ahí el cuchillo en la sombra, no sé cuánto, y de momento quita la cortina y es el señor Ferradria que va a cortar jamón allí, lo que está llevando es un arma o es un instrumento de alta cocina en el que va a cortar un jamón que tiene macerado con anchoas o no sé cuánto. Es decir, las herramientas evidentemente que son de doble filo. Todo lo que estamos construyendo, y estamos con la cancelación de, esta mañana también un programa de redes estaban preguntando, la cancelación de la inteligencia artificial, que si Italia, que si no sé qué, no sé cuánto. O sea, tú vas a dejar a los que están investigando con esto 30 años de moratoria, 10 años de moratoria, sin que se pueda utilizar cuando otros lo están utilizando, cuando los militares lo están utilizando, cuando los rusos lo están utilizando, cuando los chinos lo están utilizando, cuando las empresas privadas están ya hay herramientas de autodiagnóstico médico y tal, o sea, pueden hacerlo las empresas privadas, pero no lo va a poder hacer la gente para hacer música, para hacer música, para lo que quieran hacerlo. Es que son herramientas que son de doble filo. Entonces yo creo que los límites hay que ponerlos de forma pública en algún sentido y hablar de eso. Es decir, si no tenemos una pedagogía, si no damos herramientas para que la gente tenga la capacidad de criticar eso, yo creo que no iremos a ningún sitio. Paco, ¿dónde está tú que has puesto textos de Jiménez Caballero, gran falangista, gran fascista? Y hay que leer lo que escribía. ¿Dónde están los límites de lo políticamente correcto? En el caso de Picasso, la
inteligencia artificial, un debate para estar horas. Es un tema, wow, aún seguimos pensándolo. A mí lo más preocupante de este tema es lo que apuntaba muy bien Dani, que claro, siempre está ejercido primeramente el poder, algunas veces, o la mayoría, también poder mediático, cada cual lo ejerce de donde puede, y también cuando se convierte en ley. Algunas veces es ley oficial y otras veces es una ley encubierta, ¿no? Ahí yo creo que es lo más problemático. Desde la música los hemos sufrido bastante, lo estamos sufriendo últimamente bastante. Bueno, el tema del feminismo sigue siendo un tema muy a tener en cuenta, debate. Bueno, entre los feministas se sigue aún, ¿no?, debatiendo qué es eso del feminismo, qué tipo de feminismo tiene que haber, etcétera, etcétera. Pero bueno, en relación con otros temas también, hoy en día son muy sensibles, ¿no? Son muy sensibles. Yo soy de la opinión que, bueno, que lo estético tiene un camino, después lo moral tiene otro, lo ético tiene otro, y en cada cual que, pues, bueno, genere un espacio crítico. Eso es lo que hablábamos antes, ¿no? Yo, mientras haya seres críticos, autocríticos, los cuales yo entienda que puedan puedan analizar unas ciertas piezas, una cierta situación, pues cada cual que entre. Claro, esto lo podemos llevar al absurdo y al extremo, ¿no? Yo qué sé, pues claro, cuanto es políticamente correcto, pueden tener acciones que hoy en día en nuestra cultura son ilegales, pero que estéticamente tienen mucho interés. No sé, hay que ir, pues, a los ahorcamientos de las plazas, donde todo el mundo entendía que aquello tenía un interés estético o otro tipo de intereses, o los vídeos de ISIS. Los vídeos de ISIS donde descuartizaban a gente. Pues desde una perspectiva artística para mí tiene mucho interés, lógicamente, pero para la perspectiva política, moral, ética, pues tal vez no tanto, ¿no? Bueno, ahí se entiende que hay muchísimas cuestiones, que estoy yendo al extremo, pero lo que me preocupa es que eso también se lleva a otro tipo de extremo, ¿no? Y se convierte en algo muy banal, muy simplón, ¿sabes? De cero reflexivo, y sobre todo eso que no nos ayuda a conocer, ¿no? El tema de la memoria histórica en relación con las estatuas que han hecho tan buenos trabajos Dani, López Cuenca. O, por ejemplo, yo viví una situación muy delirante en relación con eso, con la memoria histórica, y no somos gentes que bueno, se puede dudar siempre, ¿no? Pero hemos trabajado mucho en relación con la memoria histórica y seguimos trabajando con las paradojas de esa época, mejor dicho, más que con la memoria histórica. Por ejemplo, ahora en el Valle de los Caídos, ¿no? Pues ya bien sabéis toda la problemática que está habiendo, ¿no? El intento de reformulación del significado del Valle de los Caídos, como si eso se pudiese hacer así tan alegremente con una cartela y poco más. Pero bueno, entonces, bueno, ha habido una serie de reuniones. Yo he tenido la suerte de presenciar, de ser una de las personas que ha presenciado esas reuniones internas con dos grandes antropólogos. Y bueno, en esas reuniones se evidenciaba realmente el caos ideológico en relación con la historia de España. Hay un caos brutal, lógicamente todos acojonados por la cuestión mediática, ¿no? Presionados por los poderes del ministerio, también porque todo se intenta cuidar y amortiguar dependiendo de la ideología reinante del momento, también del partido que haya en ese momento. Y entonces, de repente, claro, con los compañeros que fuimos a la reunión y con los antropólogos que están trabajando de una forma muy profunda este tema para a ver qué coño hacemos con el Valle de los Caídos, pues claro, de repente se mutilan conocimientos a partir de los prejuicios de los prejuicios y de los miedos. Se mutilan conocimientos que la paradójica historia que la que tenemos, sus historias, pues nos han dado, ¿no? Y todas las soluciones que se dan en un sentido artístico, que tenemos la libertad de abordar los temas de otra perspectiva, para mí mucho más profunda, mucho más nutritiva, como decía anteriormente, pues no se planteaban, realmente no se veía claro, porque todo es una cuestión política ideológica y atemorizado, lógicamente, por un prejuicio, aparte que no está nada argumentado. O sea, realmente no estaba nada argumentado, pero es que no solamente no les hacían caso ni a los historiadores, ni a un lado ni a otro, ni a los antropólogos, ni a toda la gente que lleva años estudiando ese tema, ¿no? El tema de lo políticamente correcto, porque el debate era ese. El debate era lo políticamente correcto, el debate era la historia, el conocimiento, hacer nuevas generaciones. No, ese no era el debate, esa no es la problemática de esas reuniones políticas, porque son reuniones políticas. Yo iba a una reunión
cultural artística y al final eran reuniones políticas y te veías sumergido en los miedos partidistas de unos y de otros. Y en el dogma. Sí, en el dogma, exactamente. Entonces, claro, como artista yo decía, oye, nosotros somos artistas, me había invitado aquí para abordar el tema con otro tipo de amplitud y de profundidad, ¿no? Y al final lo que querían eran siempre avales mediáticos para hacer de ello lo que les interesa, ¿no? Y es muy triste. Y el políticamente correcto, pues como lo he vivido de un lado y de otro, pues la verdad que no tiene... Es una ideología que supera... Es que imagínate que en el trabajo que hacemos, ¿dónde se sitúa lo políticamente correcto? O sea, ¿qué es lo correcto? Exacto, Yo ¿qué es lo no estoy correcto? perdido. ¿Quién lo dice? Y Claro. yo creo que ahí lo que Paco apunta es fundamental. Si tú lo haces toma, si lo haces ley, si lo articulas de alguna forma, que lo que pasa pues, al final es una imposición como más y estaríamos hablando en términos de censura. Sí, O sea, la censura en una producción cultural no se puede ni siquiera considerar. O sea, es algo Pero que... el riesgo, Daniel, existe. Si tú mañana haces un montaje con una imagen de una mujer cosificada, etcétera, etcétera, te puede salir una rastra de determinados postfeminismos y montarte un pollo. Sí, pero eso lo asumes tú. Claro, eso no es el problema es que esa arrastra venga de la institución de que Exacto. te contrata o de... Sí. Entonces no llegues realmente a exponer como ha pasado tantas veces, ¿no? Los límites existen siempre. Tú cuando estás haciendo un trabajo te tienes que adecuar a unos límites que están absolutamente establecidos. O sea, si trabajas aquí en esta casa, pues hay unos límites. Yo puedo decir, no, es que soy súper creativo y voy a poner aquí una bomba en el pilar negro de no sé cuánto, ¿no? Claro. Cualquier chorrada lo puedes plantear. Lo puedes plantear como proyecto, joder. Si es que todas las cosas no hay que llevarlas a decir voy a poner límites solamente como una cosa extraordinaria que parece que se te ocurre a ti como un genio. Yo creo que la genialidad, no creo que estamos en esto, pero eres tú el que te impones esos límites de saber dónde estás y luego los asumes, porque precisamente tu carrera se puede ir a pique y si tú no has calculado esto, esto es infalible. O sea, yo creo que todo el mundo cuando diseña sobre todo proyectos muy grandes calculamos absolutamente o intentas calcular no solamente las reacciones, porque tu trabajo es eso, es el lenguaje. Tú estás construyendo una pantalla, pero todo lo demás es lo que tú estás ofreciendo como herramienta para el público, para que no sea algo que tú estás imponiendo. Es que yo creo que estas imposiciones absolutamente jerárquicas y unidireccionales, yo creo, no quiero hablar por ti, pero creo que yo estamos trabajando precisamente en eso, ¿no? en que alguien se apropie y genere algo, ¿no? Porque, como digo, nos vamos a enfrentar cada vez más a ese mundo más controlado y tal, y es más difícil porque lo que se genera, la gente creía que íbamos a tener una especie de sistema de control absoluto, nosotros también, de ese paisaje absolutamente contaminado, pero ahí es donde es fácil perderse, y de hecho es donde nos perdemos continuamente. Bien, yo no sé cómo vamos de tiempo, Miquel, tú me dices una última pregunta tal vez, o... Me gustaría preguntaros una pregunta que tiene una respuesta casi imposible. Las vanguardias, sobre todo en el periodo entre guerras, pues generó una riqueza cultural en Europa, también en España, paradójicamente. ¿Os gustaría reencarnaros en Marcel Duchamp, en Carlos Ladas, en Picasso? En Onassis. ¿En quién te gustaría reencarnar? Con respecto a las vanguardias históricas. Yo es que no soy nada mitómano. Una de las cosas que menos he tenido, que de hecho tampoco es mitómano. No, pero algunos nombres en este caso sí tengo. Puedo entrar un poco en el juego, hombre, ya que estamos. ¿No? Bien. Bueno, es que a mí me encanta esa época, me parece tan delirante. Y en lo político es tan increíble, ¿no? Pones a la gente así de garras, ¿no? Porque, claro, yo que soy tan fan de los futuristas, que eran fascistas, la gente se pone... ¿Cómo puedes ser fan de los fascistas? No, pero que son futuristas, lo estético, el ruido, ya serían, ¿no? La velocidad. Valdelomar, ¿no? El tema de Valdelomar, que es como, fascista, la republicana, deja Valdelomar tranquilo. Era creador sobre todo de tu delirio, ¿no?
pero a mí me gusta mucho, bueno, yo sigo bebiendo de ellos, yo realmente intento encarnarme en cada espectáculo que hago, intento encarnarme en ellos, lógicamente. Los Dada pues son maestros, siguen siendo una fuente inagotable, igual que los futuristas siguen siendo una fuente inagotable. Para mí son los dos, diríamos, movimientos de vanguardia histórica o clásicas que más me interesan y me siguen interesando, ¿no? Sí, me interesan. Y los ecos que han dejado. Por eso cuando a mí me llaman o me tildan de vanguardista, digo, yo no soy vanguardista o vanguardista, yo siempre lo relaciono con las vanguardias clásicas. Para mí es un término que ya no tiene mucho sentido. Pero bueno, a mí me encanta esta cosa de los ruidistas, futuristas, algo así. ¿Tú no tienes ninguna melancolía al respecto, Daniel? No, habré aprendido de muchísimos. O sea, mi escuela, que no fue la escuela con maestros, pero que ha sido siempre el museo, ha sido esto, evidentemente. Yo, a ver, figuras como Picasso los he estudiado hasta el infinito, también casi todo lo que hay ahí. Y esa época, evidentemente, es fascinante porque es cuando todo se pone al límite. Lo que viene después y lo que se plantea ahí es poner todo al límite. Por eso yo creo que ahí, cuando estamos empezando a hacer post cápita, yo creo que hay ciertos momentos históricos, estos gaps históricos que se llaman agujeros negros históricos, que se van creando cíclicamente, ¿no? En 1400, cuando se inventa la imprenta, ¿no? Cuando la gente puede acceder, lo que se imprimía básicamente ahí en Amberes eran Biblias, ¿no? De ahí nace el protestantismo, nace todo esto, y es el imperio español el que, intentando controlar, junto con la Iglesia, el imperio romano intenta controlar el conocimiento. Y yo creo que estos ciclos que luego se dan en la Revolución Francesa, que precisamente aparece el telégrafo, el periódico, es otro acceso para la burguesía y tal, es el que nosotros intentamos plantear. Digo nosotros porque hay mucha gente al mismo tiempo hablando de lo mismo, no es uno que inventa nada, ¿no? Y en ese momento en el que cae la torre, tira las torres gemelas, cae el muro de Berlín, se muere el emperador de Japón, acaban algunas dictaduras en América Latina, muere Dalí, pasan 1000 cosas en ese año 89, entre el 89 y el 2001. Ahí se inicia también ese proceso, es el CERN, hace el protocolo de Internet, se pone en proceso toda esta maquinaria de digitalización, acaba el periodo industrial. Ese es en ese gap en el que estamos, en el que se crea todo un caldo de cultivo que se nos olvida precisamente, o sea, en esa teorización retórica de la historia, se nos olvida la época de entreguerras, que yo siempre la he estudiado como la guerra civil europea, ¿no? O sea, toda la guerra de los Balcanes, primera, segunda, tercera, Grecia con Turquía, los estados modernos, la crisis colonial, la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, que es el laboratorio para lo que va a pasar absolutamente. Esto cada vez está común y concluye en un gran fracaso colectivo de ese proceso industrial, de ese proceso colonial, de todo esto. Y en medio de todo esto, lo que hay precisamente son creadores. Hay gente que está inventando una música absolutamente nueva, que está inventando una poesía nueva, incluso una ciencia diferente, que está interpretando, ¿no? Yo hablando con Rosa, precisamente por Sempere, cómo pasamos de la figuración, cómo se llega a otro tipo de arte después de guerra, en ese cúmulo en el que estaban Picasso, ahora hablo del colectivo este pacifista que se monta en ese momento, es en el que muchos artistas se plantean, con todo lo que hemos hecho, los futuristas, todo esto y tal, nada y tal, hemos llegado a un caos. O sea, han muerto 100 y pico millones de personas en un conflicto en el que en medio de todo esto no hemos sabido resolver ni salir de ahí, ¿no? Y muchas de estas mentes que se apartan de ahí precisamente son los artistas, son los primeros que reaccionan. Ten en cuenta que todas las pantallas culturales que tenemos ahora mismo, nosotros que hemos estado en Documenta, mi proyecto iba sobre eso, los desastres de la guerra, Documenta es un telón que se pone, como esa que se pone en la fachada, para ocultar el hecho de la guerra. Kassel es una ciudad de destrucción, de mercenarios, de donde se siguen haciendo los Panthers, los tanques, se hacían los Henkel, que se bombardeaba aquí el mercado de Alicante, desde Mallorca, todo eso sabía. Eso es una maquinaria de guerra, causa la guerra, se destruye toda la ciudad
que se tiene que volver a levantar y la pantalla documenta que esto es una de las teorías de la UNESCO, llegar a volver a un sentimiento humanitario, digamos, o sea, volver a ser humano a través de la cultura, utilizar la cultura para esto. Esto se pasa en Gwangju, en Corea, y está en esa bienal, y es una bienal. Yo he estado 12 años yendo a Corea, casi todos los años y tal, y me salía toda la historia. Y claro, cuando me invitaron, digo, joder, que es muy fuerte estar en este edificio. Esa bienal nace después de que la dictadura militar de Corea del Sur incendia un edificio con toda la gente dentro, con todos los que estaban. Para limpiar la cara de todo esto se crea una bienal de arte. Esos procesos de pacificación. Por eso digo que me he ido del tema de los mitos. Eso por no decir nombres, Por no decir nombres, exacto. Sí, la música pasó algo parecido, el que lo más lo llevó al extremo fue Stockhausen, ¿no? Stockhausen intentó barrer, en cierta forma, bueno, era su comedido, pues lógicamente no pudo conseguirlo, Sí. Pierre Boulez, pero Stockhausen, bueno, esta cosa de hasta aquí la música que hemos hecho ha servido para lo que ha servido, vamos a intentar crear una música nueva, creo que es un término. Y de hecho, de ahí se intenta desvincular la política del arte. Hay mucha gente que dice, no es que no es arte político, toda trayectoria cultural, por supuesto, es una posición política. Si tú haces cuadros en rojo para decorar, es loable también. O sea, yo no me voy a meter, ni nadie se puede meter con esto, pero eso también es una posición política. Otra cosa es que sea propaganda y tal, pero ahí, en ese periodo de posguerra, precisamente es cuando se ve más radicalmente que la gente abandona esa retórica de lo político tan extremo en algún sentido, no todo el mundo, evidentemente, luego enseguida llega a mayo del 68 y tal, y se vuelve a recoger lo absolutamente explícito, lo que entendemos como arte político, ¿no? Cuando te ponen también etiqueta. ¿Qué hace arte político? Joder, cuando yo pongo algo que sea explícito, es como si utilizo el color rojo, que también es explícito. O sea, yo he pintado una habitación en Corea precisamente color rojo, está prohibido, porque rojo, como en España, como decían a los exiliados en Francia, de Rouge, un rojo es un comunista. Y en Corea del Sur es un color que no se utiliza ni siquiera en el mundo del arte. Pero si tú pintas todo un cuadro rojo, la gente cree que eres comunista. O cuando dices democraticemos la democracia, toda la gente mira a Corea del Norte y dice, pero ¿por qué lo has puesto aquí? Pero si nosotros somos una democracia. Digo, pero aquí no manda Samsung, no manda la jerarquía de los Samsung. No, pero, hombre, yo digo en comparación con Corea del Norte, hombre, ya lo sé, pero que todo se puede mejorar, ¿no? Bien, acabamos el debate, el coloquio. Quiero formular una pregunta muy actual. Hace unos días creo que Mario Vaquerizo dice que antes había más libertad. Bueno, las opiniones intelectuales de Mario Vaquerizo yo creo que nos pueden a todos, en fin, paso palabra. Si no, Almodóvar el otro día, creo que en El País, no recuerdo dónde, sí que decía que en los años de la movida, que a ti te pillaron, no habías nacido, No estaba ni en pero primero, sabes sí. lo que es la movida, Sí. había un sentimiento de mayor libertad que ahora. Hombre, sobre todo para Almodóvar, que venía donde venía, claro. Para Ocaña no tanto, ¿no? O para Bueno, tantos Ocaña otros. es otro ejemplo, pero no, su primer cine, monjitas que se drogan y ven a Dios y tal, y esas cosas que hizo al principio, que eran muy gamberras, se podrían hacer hoy. Bueno, entraremos en el tema del políticamente correcto, ¿no? Había Es lo más que ha dicho de la Daniel cultura de la tiene más cancelación. memoria tal vez, y tú te la han contado seguro. Había más sentimiento de libertad creativa. Sentimiento Sentimiento. o realidad. Llevada... Eso es lo que yo os pregunto, si era un sentimiento o estábamos todavía, bueno, en vísperas de un golpe de Estado, Tejero, no lo sé, os lo pregunto a vosotros. A ver, yo creo que todo sentimiento de libertad es una interpretación. O sea, yo creo que nos creemos súper globales y tal. Uno de los efectos de la globalización, se globaliza el capital, se globaliza la economía, el mercado 24 horas y tal. Pero si tú te vas ahí a Tarifa y miras hacia el sur, en el café de Jaffa y en Tánger, pues las parejas están ahí sentadas soñando en la idea del paraíso europeo, pero ellos no pueden cruzar. Entonces
te coges el ferry ahí en Tarifa o en Algeciras y te vas a comerte un cuscús, pero ellos de allá para acá no vienen. Entonces también la libertad, el sentimiento, que yo creo que lo lleva cada uno asimilado, pero todos vivimos bajo unas condiciones que evidentemente no podemos decir, joder, pues no es lo mismo que vivir en la dictadura, que no sé qué, no sé cuánto, ahí. Pero manteniendo yo creo que esas paradojas, hablar en el tiempo después de la transición que había más. Si hablamos de lo de Almodóvar que estabas comentando, lo que habíamos comentado antes de la cultura de la cancelación. Almodóvar ni se atrevería y tal, porque ni lo hace, no lo hace. O sea, él mismo ya se ha sabe, impuesto. ¿no? Los artistas, o sea, la censura existe, es uno de los temas que existen, que a veces la llamamos censura y a veces son solamente condiciones técnicas, pues el primero que se censura es un artista. O sea, yo puedo llegar, cuando el Reina, hay trabajos míos que no se ven, no porque me digan, no, es que el Reina me ha censurado y tal. Sé que hay trabajos que va a llegar el señor, el espeleólogo submarino, y no me va a hacer 5 portadas porque no soy Manolo, pero se va a centrar en esto, entonces todo tu proyecto al final se va a centrar en una lectura que a mí en ese momento no me interesa hablar de eso, porque a lo mejor lo hizo en los 90 ya estuvo discutido, lo que sea y tal, ¿no? Condiciones de libertad se imponen ahí y yo diría que libertad en términos absolutos no existe, Claro, es una entelequia. Claro. Es que yo creo que siempre nos hacemos la trampa de hablar de la libertad en relación con diferentes contextos social y políticos. Claro. ¿No? La historia siempre es tramposo, creo yo, y es difícil realmente de establecer la comparativa, creo. Pero bueno, podemos ir a casos concretos. Pues yo por ejemplo, yo que soy he sido muy seguidor de Sánchez Dragó, de sus programas, ahora que ha fallecido, o de Balbín, o los otros programas de fondo, ¿no? Esos programas, lógicamente, hoy en día son impensables. ¿Eso significa que hay más o menos libertad? Pues no lo sé. Yo lo que sé es que esos programas son impensables hoy en día. O La Edad de Oro, o La Bola de Cristal, ¿no? Yo qué sé, pues cosas así tal vez hoy en día sería impensable. No sé si tiene que ver con la libertad o no, o tiene que ver con las tendencias, tiene que ver con otras cuestiones, ¿no? El término de libertad sigue siendo muy problemático incluso para los liberales que siguen hablando sobre qué coño es la libertad más allá de la libertad, diríamos, legal, ¿no? La libertad jurídica. Pero sobre lo otro creo que nos seguimos haciendo algo de trampas porque los contextos también son muy diferentes. Claro, es la misma libertad que se da en un pueblito en pandemia. Por la misma no había, aunque era la misma ley, digamos, pero mis colegas del pueblo tenían otro tipo de libertad que voy a tener yo en Madrid, claro, y otra facilidad para superar la legalidad, ¿no? Que tiene muchas veces tiene que ver con la libertad. Entonces, bueno, pues por eso yo creo que siempre es algo tramposo y que no nos ayuda tampoco a analizar qué es eso de libertad o realmente a analizar de una forma positiva, no tanto negativa, qué es eso de la libertad que disfrutamos, aunque es verdad que, por ejemplo, Anxo Bastos siempre analiza la libertad desde lo negativo, ¿no? Pero yo soy más partidario hoy en día de analizarla desde lo positivo. Bueno, yo te pongo otro ejemplo que a lo mejor desactiva igual que el del cuchillo, si se me ocurre a un ingeniero. No, arriba en la magnífica exposición de Elena Asín, no sé si habéis visto el documental que se hace sobre ella, que sale también Manolo y mucha gente haciendo de ella. O sea, es que ya murió casi, muy pobre casi en la inicio. Pero hay una parte que está grabada en televisión española, es un artista ahí fumando, una persona como casi fuera del sistema del arte, o por lo menos no tan en el mercado, y se le hacía un programa de televisión y tal. Si ahora hablamos de arte en televisión, en la televisión pública o en la televisión privada, ¿cuántos artistas has visto? ¿Cuántas veces? Porque yo, o sea, algunas veces salió un reportaje son estos chorras de Telecinco cuando es arco, que precede siempre, esto lo pinta mi hijo pequeño, o hay un mono en no sé dónde que pinta unos cuadros exactamente igual, y luego sale, también está ahí Pepito de los Palotes, un Barceló vale 30 millones, el otro no sé qué, no sé cuánto y tal. En esa red, pero ahora o te dicen, no, vamos a hablar solamente de literatura tal, que también, que a lo mejor antes no había tanto,
pero que de eso tampoco sabe. Entonces hay más libertad y menos, es cultura de la cancelación. Yo creo que son todos ciclos en los que se van rellenando de acuerdo al contexto. En el que... Sí, el otro día vino un amigo mío que es budista, vino de la India, digo, ¿qué tal Pepe? ¿Cómo ha ido en la India? Y me dice, muy bien Paco, es que porque allí sí hay libertad, allí hay mucha libertad, es un ser es muy espiritual. Digo, hay mucha libertad. Digo, joder, ¿y en qué te vas a decir? Dios, hay tanta libertad que tú, si decides dormir en mitad de la calle, duermes y nadie te despierta. ¿No? Y digo, dice, no viene un policía o un enfermero a ver qué te ha pasado a tirarte de la calle, ¿no? Entonces para él la libertad era eso, que tengas sueño, en el calor de la India te tumbes y nadie venga a joderte la siesta. Pero bueno, dije, pues a mí me hizo reflexionar, la verdad. Tanto leer para que venga alguien a que te gusta la siesta y te descubra qué es la libertad. Curiosamente, la India está sumergiéndose en un proceso de autocracia, el actual primer ministro, que no me acuerdo el nombre para variar, francamente alarmante. Me sorprende mucho eso de libertad para dormir en la calle. Claro, pues es curioso. Igual os he citado a Almodóvar, pero se podría haber citado a Iván Zulueta, a Agustí Villaronga, a otros muchos. Porque yo creo que Almodóvar os ha puesto así un poco, ¿no? No. Era porque el otro Bueno, día... Zulueta es de la misma cuerda, pues que murió antes. Pero bueno, ahora Zulueta se está reivindicando de nuevo y sus películas se están viendo de nuevo. Otras nuevas generaciones están viendo a la gente pues cómo se mete un pico, cómo folla gente en sus películas. No sé, la verdad que, bueno, no sé. También la gente se escandaliza, yo creo, siempre por barrios. Esto tiene que ver con contextos. Total. Ves cosas muchísimo más fuertes que te ponen los pelos de punta, pero que a lo mejor no lo vemos como una producción cultural y se están poniendo cada día y se ponen en el telediario y tal. O sea, la capacidad que tenemos para escandalizarnos también yo creo que va cambiando. Sí, por ejemplo, el otro día tuve la suerte de hacer una performance, ya estamos con los términos estos, invitado en el Festival Saco, que es un festival audiovisual de cine de Asturias, en Oviedo, ¿no? En el Teatro Campo Amor. Y yo acompañaba, no es poner música, a La Concha y el Reverendo de John Mendulac y Un perro andaluz de Buñuel. Pues fue fascinante, mira que yo hice salvajadas así, metiéndome muchas cosas con un guante fisting, bueno, haciendo cosas así como un poco, intentando yo, pues bueno, expandir la idea de perversión sexual y de la violencia de esas películas, ¿no? Y la gente pegó un grito aún con el corte del ojo. Pegó un grito y la peña se estremeció y es como de, joder, qué bien, ¿no? Como Buñuel, que es como una marca, incluso sigue haciendo temblar cuerpos, ¿no? Y estamos aquí yo haciendo ruidos y no sé qué, a la mierda. Llega el tipo con el ojo de una vaca y pone los cuerpos a temblar, ¿no? Eso me pareció fascinante, es decir, joder, qué poder, ¿no? El poder de las imágenes, sí. Muy bien, pues nada, yo creo que hemos hablado de la vida, de la muerte, no hemos hablado demasiado del amor, del sexo, de la represión, de la locura del Estado, La belleza. la persona y el Estado, Michel Foucault, la belleza. O sea, tuve la suerte de visitar, que no había visitado, tú seguramente lo conozcas, Dani, en la prisión en Mataró, ¿no? El panóptico que fue. ¿Te acuerdas que te mandé lo de los Sí, relojes? que era maravilloso. Sí. Que es un panóptico que hay en Mataró, que es un nuevo museo que se llama La Prisión. Yo fui porque colaboro con Cabo San Roque y con Daniel Lamos y es muy increíble, ¿eh? Es increíble. Es No, increíble. de todas formas, es que la ley del panóptico, o sea, lo que describe Foucault como ese centro de la prisión y tal, muy interesante, por ejemplo, en Alemania, cuando pasaba mucho tiempo, que en Dortmund, por ejemplo, la Steinbach, que había una prisión que estaba muy cerca de la estación central para que no se bombardeara, que estaba ahí camuflada, estaba toda la gente de la clandestinidad que habían sido capturados al principio de la Segunda Guerra Mundial, estuvieron toda la guerra ahí encerrados como esto. Y es una prisión que durante años, menos ahora, han estado visitando todos los niños. O sea, allí se hacían visitas guiadas de no sé cuánto con todos los grafitis que hay y tal, ¿no? Y esta gente que se tiró, algunos, los que eran disidentes, hay un disidente, un socialista de allí, de Dortmund, muy conocido, y estoy haciendo un trabajo sobre él,
y ese estaba desde el año 37 ahí encerrado. Lo mataron el día antes de que toman la ciudad los británicos y demás, ¿no? Y ese tipo de... Yo recordaba un compañero de allí, un amigo, que me decía, no, lo primero que tienes que ir a visitar, y dijo, de la prisión. Ahora sí, pero lo hago. Bueno, fui a Atenas, siempre visito sitios militares o todo esto, ¿no? Porque son estas estructuras, lo que decimos, cosas que construimos, joder, que están muy bien pensadas en ese sentido, que son de dominio, y para nosotros que trabajamos con metáforas muchas veces y analogías, es muy interesante ver ese constructo, ¿no? De forma muy simple, porque si ahora yo te pongo el algoritmo que te está diciendo cómo respiras aquí, no sé cuánto, seguramente diríamos, joder, qué complejo es todo esto y tal, no sé cuánto. Pero cuando ves algo, ese edificio ahí del siglo XIX, no sé cuánto, que aparte son cosas que se copiaban, no sé, se encargaba un arquitecto francés y tal, ese sistema de dominación que sigue estando. Lo que pasa es que, como digo ahora, la tecnología no funciona. Yo, para conectarme contigo, tu máquina tiene que controlar la mía también, ¿no? Es bidireccional. Y en este sentido es en el que se basa casi todas las tecnologías. O sea, la única forma, la tecnología que tienen los hackers es la del trilero, que yo te engañe, que diga que su teléfono, su ordenador es el tuyo. Pero en realidad las máquinas se tienen que estar conectando las dos para hacerlo. Y la única forma de hacer es hacer un truco. Pero las máquinas se tienen que estar conectando. Y por eso se dan todas estas analogías de vigilante y vigilado. Ahí cuando esto es muy gracioso, es una anécdota que ahora ya se puede contar, porque esto ya creo que va a pasar. Pero en Valencia, cuando todo el mundo se volvía loco y tal, y pero tú, ¿por qué sabes? No sé cuánto. Digo, joder, porque estoy viendo aquí la IP que pone Comandancia de la Guardia Civil o despacho del director de no sé cuánto, porque el informático que está poniendo la máquina aquí en la IP, para él saber dónde están las máquinas en la red, está poniendo agente no sé qué, no sé cuánto, director del museo no sé cuánto, o secretaría general de no sé qué. Y estaba viendo en todos los momentos, y esto es muy gracioso, que en Madrid había un grupo de hackers que cuando en los foros, yo he sido muy observador de foros para ver cómo la gente se pelea y se generan dinámicas, te pueden montar pollos ahí o no montar pollos. Y estos, cada vez que aparecía decía, se incorpora al foro la gente, no sé qué, no sé cuánto y tal, porque decía, y estos tíos decían, joder, pero ¿cómo lo puedo hacer que me voy a tener que conectar desde mi propio ordenador, desde mi casa y tal? Porque el tío, claro, el informático que les ponía esto, les ponía el nombre. Muy bien, pues nada, muchas gracias a vosotros, Daniel García a vosotros. Andújar.